¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buen día de aquí. Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. ¿Cómo están, chicos? No se olviden, vayan poniendo su nombre en el chat para su asistencia, por favor. Y empezamos en un minutito hasta que ingrese el resto de sus compañeros. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, vamos a continuar. Teníamos pendiente continuar con lo que es la parte de hígado, vesícula, vías biliares. Ya hemos avanzado la parte mm, eh, normal.
Entonces compete finalizar con la parte patológica, ¿ya? Si bien recordamos, el hígado se divide en lóbulos, en segmentos, principalmente a nivel de lo que es la irrigación portal, que es un punto importante para nosotros para llegar a las lesiones e incluso hasta su tratamiento. Dentro de los estudios podemos utilizar desde la radiografía simple y convencional, que nos va a indicar forma, tamaño, posición específicamente de la parte hepática, pero no nos llega a mostrar lo que van a ser los lóbulos ni los segmentos. En cambio, la ecografía es otro método bastante utilizado, es un método con una ventana corta, ¿no? Pero sí, modificando la posición del transductor, nosotros podemos llegar a evidenciar todas las partes del hígado necesarias para analizar. Uno de los métodos de mayor relevancia, ya hemos visto que va a ser la tomografía. Dentro de los cortes que nos interesan evaluar, como les había mencionado, el primer corte, la interferencia hepatopulmonar, segundo corte, lo que es la presencia de las suprahepáticas, donde vamos a encontrar el segmento 2, el 4A, el 8 y el 7. Tercer corte, la presencia de la porta, donde ya vamos a tener límites inferiores entre la porta, la cava y está el segmento uno, el segmento 3. Ahí estamos viendo fosa cística, el segmento 4B, el 5 y la presencia del riñón derecho en el segmento 6, ¿no? Entonces, para nosotros es importante recordar eso. Deme un segundito. Listo. Ahora, vámonos a lo que es la parte patológica. En cuanto a las hepatopatías, nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a encontrar hepatopatías congénitas, difusas, infectocontagiosas, e incluso, aparte de las lesiones tumorales, los traumas. Hoy en día, los traumas cerrados son de alto riesgo, entonces es importante que nosotros podamos detectar una lesión riesgosa en nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Dentro de las patologías de origen congénito, podemos encontrar, por ejemplo, los quistes. Un quiste es una lesión, en este caso circular o ovoidea, de una pared fina, delimitada, bien marcada, con un contenido, en el caso de la ecografía, anecoico, en el caso de la tomografía, hipodenso. Pero algo que caracteriza al quiste es su refuerzo acústico posterior. Esa es la característica importante de un quiste. Entonces, eso nos va a decir que estamos frente a este tipo de lesión. Podemos tener quistes simples como quistes complejos. Por ejemplo, acá estamos viendo una tomografía simple, sin contraste, en la cual se nos marca una lesión aparentemente quística de bordes no muy definidos porque no estamos contrastando y aparentemente lobulado. Pero si nosotros contrastamos la lesión, vean la diferencia. La lesión, ya les había hablado hace un tiempo atrás con los contrastes, la lesión resalta la periferia, la cápsula con el medio de contraste, cuando el contenido es líquido. Cuando el contenido es sólido va a resaltar la parte interna. Entonces ahí estamos frente a un quiste lobulado o complejo. ¿De acuerdo? En la resonancia, como la tomografía, se observa la misma característica circular, de bordes bien definidos, contenido líquido, y ahí está la ecografía con su refuerzo acústico.
Pero no solamente podemos tener quistes simples, también podemos tener la famosa poliquistosis hepática. En nuestro medio hay bastante poliquistosis, lamentablemente, ¿no? Y dentro de estas, la característica va a ser la misma. Dependiendo de la cantidad y la cercanía de los quistes, estas morfologías pueden llegar a modificarse alguna vez, no ser específicamente circulares, sino poliédricas como estamos viendo, pero aún así mantiene su refuerzo acústico posterior por la característica del quiste. Pero en algunas situaciones podemos encontrar quistes como este, donde tengamos un contenido heterogéneo. Hablamos de heterogenicidad cuando no solamente el contenido es único, como estamos viendo el resto de los quistes, anecoico, que es un contenido seroso. En este caso, hay dos tipos de sustancias dentro del quiste. Esta imagen hipoecogénica y esta anecogénica. Esta nos orienta muchas veces a la característica de un quiste con contenido sanguinolento. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que podemos tener quistes hemorrágicos, ¿ya? Otra alteración que puede ser secundaria a origen congénito, como un origen adquirido, es el famoso síndrome de Budd-Chiari. ¿Qué es lo que sucede con el síndrome de Budd-Chiari? Sucede que no se va a lograr visualizar las venas suprahepáticas, que son el drenaje específico. Por eso vemos un hígado bastante aumentado de tamaño, con los bordes bastante lisos, bien delimitado, pero no se evidencian las venas suprahepáticas. Es más, lo único que podemos evidenciar son unas pequeñas venas o vasos colaterales, como estamos observando en esta situación. Esos son los únicos que nos van a permitir el drenaje venoso del hígado. ¿Ya? Algunas lesiones parenquimatosas, bastante conocidas principalmente y en nuestro medio. El hígado congestivo, la esteatosis y la cirrosis. Cuando hablamos de un hígado congestivo, hablamos específicamente de un crecimiento del hígado. El hígado normalmente se mide en la ecografía a partir de la visualización de las suprahepáticas, desde este reborde diafragmático que les estoy señalando hasta la parte superior donde está el transductor o anterior en todo caso. Entonces, la medida de esta situación tiene que ser menor a 14 centímetros. ¿Ya? Arriba de eso podemos llegar a considerar una hepatomegalia. En el caso del hígado congestivo, vamos a encontrar un hígado bastante aumentado de tamaño, con bordes lisos, un parénquima hipoecogénico, donde nosotros podamos evidenciar la sobrecarga vascular. Ahí se están dando cuenta en la imagen cómo las venas suprahepáticas están completamente dilatadas, incluso la cava inferior. Una vena suprahepática no tiene que medir más de 10 milímetros. Incluso algunos libros manejan hasta 8 milímetros. Entonces, venas que se dilaten y midan más, ya se sospecha de una congestión hepática. Y eso se caracteriza justamente por una alteración cardiovascular, principalmente una insuficiencia cardíaca de origen izquierdo. Ahí estamos viendo la dilatación de las suprahepáticas y no solamente las suprahepáticas, sino a veces la porta, un hígado bastante grande, extenso. La esteatosis hepática es una alteración muy frecuente, muy común en nuestro medio. Lamentablemente, por el tipo de alimentación con el que estamos acostumbrados nosotros, hay bastante incidencia del famoso hígado graso, que normalmente, común y vulgarmente le llamamos a esta alteración. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Va a haber destrucción de las células hepáticas, los hepatocitos, con acúmulo de depósitos lipídicos en el mismo parénquima hepático, ¿ya? Entonces,
Lo que nosotros vamos a ir a analizar y observar es un crecimiento hepático. Una esteatosis nos habla de un crecimiento aumentadísimo de tamaño con bordes bastante lisos, con una ecogenicidad aumentada dependiendo del grado. Vamos a tener tres grados de esteatosis. El grado uno prácticamente va a ser una lesión donde nosotros encontremos un un hígado aumentado de tamaño, pero con una pequeña aumentación o atenuación de lo que es el sonido en el parénquima. El grado 2, el hígado aumentado de tamaño y ya comenzamos a ver el parénquima mucho más blanco, más brillante. Y la vascularización va disminuyendo de tamaño, disminuyendo de calibre por el compromiso del parénquima hepático. Y el grado 3 lo que normalmente vemos, ahí estamos viendo parte de entre 2 y 3 en la imagen, estamos viendo un hígado brillante, blanco. Entonces, esto caracteriza al depósito lipídico que nosotros vamos a encontrar en el parénquima hepático. Además que al ser un hígado brillante va a comprimir bastante a los vasos en la parte hepática, por lo cual muchas veces los vasos son dificultosamente visibles. Entonces, todo eso vamos a ir a relacionar. Ahí estamos viendo con una tomografía. En el caso de la tomografía, estamos viendo un hígado bastante marcado de bordes lisos, aumentado de tamaño, pero algo clave en la tomografía, la parte lesionada o la parte esteatóxica es una parte oscura, hipodensa. Es la hipodensidad que estamos encontrando en este parénquima hepático. Esa es la parte lesionada, ¿ya? Todo lo contrario en el hígado brillante de la ecografía. Ahí estamos viendo otro más clarito, ¿no? Las lesiones más oscuras son el parénquima esteatóxico. Puede ser generalizado en todo el hígado o como puede ser, como decimos, parcheado. Vamos a tener regiones que van a estar con esteatosis, no toda la no todo el hígado. En esta situación, nosotros, por ejemplo, podemos llegar a evidenciar los grados de la esteatosis hepática correlacionando con los grados de lesión celular por histopatología, porque es bastante daño que se llega a producir en el hígado. En un grado leve o grado uno esteatóxico, normalmente nosotros sospechamos ya de una destrucción celular de hasta el 33%. En un grado 2 cuando ya vemos un hígado un poquito más brillante, disminución de la parte vascular, ya sospechamos con una destrucción celular hasta el 66% de los hepatocitos. Y el severo, que es el grado 3 el hígado bastante brillante, no se visualiza la parte vascular, entonces sospechamos de una destrucción mayor al 66% de los hepatocitos. ¿De acuerdo? Y normalmente de una esteatosis de grado 3 estamos a un pasito de una cirrosis. Y la cirrosis, ¿qué va a hacer? Va a ser prácticamente la atrofia de la porción hepática. Vamos a tener un hígado disminuido de tamaño, un parénquima que va a cambiar principalmente de ser una lesión hiperecogénica a una hipoecoica. El volumen disminuye, el diámetro longitudinal disminuye, incluso dependiendo cuál llega a ser la causa podemos o no encontrar dilataciones portales. Normalmente las venas suprahepáticas son las que llegan a disminuir. Algo interesante que les mencionaba algún momento en lo que es la cirrosis hepática es que se puede encontrar una hipertrofia del segmento uno o el lóbulo caudado, como lo conocemos. ¿Y esto por qué llega a suceder? Sabemos que el hígado es el único órgano que se va a tratar de regenerar.
En relación a estas situaciones, normalmente el hígado o esta porción trata de compensar el funcionamiento del resto del hígado para que éste trate de regenerarse, ¿no? Entonces es una imagen característica cuando el hígado ya está con bastante sufrimiento y ya está hipertrofiando el segmento uno. Todavía está peleando contra el problema, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí un hígado. Este es el hígado casi completo. Vean un hígado bastante pequeño, bordes ondulados, irregulares, dentados, los dice el libro. El parénquima vascular, la parte de las suprahepáticas dificultosamente se ven, son disminuidas el calibre. Y líquido perihepático, ahí está el líquido perihepático que lo conocemos como ascitis, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo una cirrosis hepática. Ahí estamos viendo en tomografía. Hígado disminuye de tamaño, bordes irregulares, dentados. Ahí el segmento uno más separado, más grande en relación a lo que es la porción hepática y líquido perihepático. Ahí estamos viendo la citis, ¿no? En cuanto a los tumores, vamos a tener múltiples lesiones tumorales. Algo común y frecuente es encontrar los famosos angiomas o también conocido como hemangiomas capilares, que prácticamente va a ser una alteración vascular que se va a formar en el parénquima hepático y en la ecografía lo vamos a ver completamente hiperecogénico y en la tomografía hipodenso, ¿ya? Tienen bordes bastante definidos y de un crecimiento bastante lento. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo en que este tipo de lesión llega a crecer. Otra lesión que muchas veces llega a pasar desapercibido son los adenomas hepáticos. Son lesiones que tienen una característica muy similar o un parénquima similar a la parte hepática. Vean, ahí está la lesión en el adenoma y ahí está el parénquima hepático. Son muy similares, pero lo va a diferenciar la cápsula de la lesión. Ahí estamos viendo la cápsula completamente delimitando al adenoma. Hay que tener cuidado con los adenomas porque dentro de estos muchas veces se llega a confundir con una lesión maligna. El adenoma por sí solo no es maligno, pero sí hay un tipo de adenoma que puede llegar a malignizar. ¿Se acuerdan, chicos, los tipos de adenomas que hemos visto que tenemos? Ahora vamos a ver quiénes están despiertos. Todos durmiendo, seguramente. ¿Cómo es, chicos? ¿Cuáles son los tipos de adenomas que hemos conocido? Ya hemos hablado de esto en colon, en intestino delgado. Doquitubular vellosa. Es que Exacto. Y falta uno más. no me acuerdo. Papilar. No, hemos hablado de tres adenomas. Tubular, velloso y el túbulo velloso. ¿Cuál de ellos se malignizaba? ¿Se acuerdan? El velloso. Exactamente. Hay que tener en cuenta esa situación. Dentro de estos adenomas, si nosotros le pasamos un Doppler de color, va a haber bastante reacción, va a haber bastante circulación. Por eso es que muchas veces llegamos a confundir con una lesión maligna, ¿ya? Pero hablando de eso, en todo caso, en el hepatocarcinoma, ahorita les voy a mostrar, ahí está. El Doppler color aumentadísimo de la vascularización, pero vean la imagen de la lesión. Es una lesión mucho más hiperecogénica de bordes no tan definidos, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia. Eso es lo que tenemos que tener cuidado
antes de darnos un diagnóstico a nuestro paciente. Otras lesiones que podemos encontrar, por ejemplo, son los famosos amartomas. Estas lesiones son lesiones que pueden ser simples o multitabicadas, como estamos viendo en la imagen. Son lesiones que muchas veces llegan a crecer bastante, a ocupar bastante espacio. Ahí estamos viendo una dentro de lo que es el parénquima hepático, entonces una lesión bastante marcada. Los histodenomas son lesiones que van a tener un contenido mucinoso principalmente. Aparentan una lesión poliquística, pero es una lesión única con múltiples tabiques. Una membrana bastante delgada, pero el contenido es un contenido bastante mucinoso, ¿ya? Dentro de las lesiones podemos encontrar las famosas metástasis, ¿no? Las metástasis a nivel de lo que va a ser la porción hepática o en todas las porciones que hemos ido viendo, vamos a tener dos fases, una metástasis lítica y una metástasis regenerativa o blástica. La metástasis hepatolítica que estamos observando en este momento se caracteriza principalmente porque vamos a tener imágenes hipoecogénicas de destrucción de parénquima hepático. Ahí está mucho más claro, lugares donde el parénquima está destruido prácticamente, ¿no? Ahí estamos evidenciando. En cambio, en la fase regenerativa vamos a tener a lo que es la imagen muchas veces fibrótica por la regeneración. Estamos viendo un tejido bastante hiperecogénico por lesión regenerativa, ¿no? Ahí estamos viendo una metástasis hepatoblástica. El quiste hidatídico es una lesión también frecuente en nuestro medio, ¿no? Causado por el Echinococcus granulosus. Este tipo de lesión puede presentarse en diferentes variantes, lesiones quísticas simples, pero una de las lesiones que presenta y es bastante característica en la imagen es la que presenta múltiples vesículas o quistes satélites. Aquí lo estamos viendo. Una lesión quística única de una pared gruesa delimitada, pero con el contenido interno de múltiples vesículas hijas, le decimos, o quistes satélites dentro de la lesión. ¿Ya? Entonces, eso es algo que también se encuentra de manera muy característica en lo que es el parénquima hepático. En cuanto a lo que van a ser las lesiones traumáticas, normalmente lo que nosotros hacemos en la parte de emergencia es cuando vemos un paciente con un trauma de abdomen cerrado, eh, hoy en día se ha puesto en práctica lo que es la famosa EcoFast, que la EcoFast es un procedimiento de evaluación ecográfica de espacios o la EcoFast modificada, que no solamente va a evaluar espacios, sino también la parte cardiopulmonar, ¿ya? Entonces, al nosotros evaluar espacios, lo que evaluamos es contenido de líquido libre, es decir, sangrado, para entrar directamente a quirófano. Pero, pero en nuestro medio aún se utiliza la tomografía como uno de los elementos gold estándar, porque la tomografía tiene mayor especificidad y sensibilidad para las lesiones hepáticas. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a evaluar dentro de estas lesiones? Por la tomografía vamos a evaluar contusiones, desgarros, hematomas, rupturas o laceraciones, principalmente de lo que es el parénquima hepático. Y en base a este tipo de lesiones, principalmente laceraciones, hematomas, nosotros vamos a tratar de establecer algunos grados en lo que es la lesión.
del trauma hepático. Vamos a tener 6 grados en realidad en lo que es el trauma hepático. Vamos a tener los primeros 3 grados dependiente de la medida y la gravedad de la lesión producida en el parénquima y el resto dependiente de los segmentos afectados. ¿Ya? Estamos hablando de segmentos de Quinault del mismo lóbulo. Acuérdense que ya hemos dividido los lóbulos en segmentos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. Un grado uno es una lesión bastante pequeña, con un desgarro, una laceración poco profunda, menos de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver un trauma de grado uno. Un traumatismo de grado 2, hablamos de una lesión ya mayor. Hablamos de una lesión con un desgarro o una laceración en realidad mayor a 1 centímetro de profundidad, pero menor a 10 centímetros en su diámetro longitudinal. Un grado 3, ya la lesión es mayor a 3 centímetros en su profundidad y en el diámetro longitudinal va a ser mayor a 10 centímetros. Además que se puede encontrar hematoma subcapsular, incluso más del 50% del hígado. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos viendo los primeros 3 grados del trauma hepático. Cuando nosotros vamos a evidenciar el cuarto grado, muchas veces es indiferente el tamaño de la lesión, pero ¿qué nos interesa? Que tenga entre 1 a 3 segmentos del mismo lóbulo afectado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener lesiones tanto del segmento 6, 7, 8, 5 afectados principalmente para ver si es una lesión de trauma grado 4, ¿no? Entre 1 a 3 segmentos. En el grado 5 ya vamos a ver más de 3 segmentos afectados. No importa muchas veces, como les mencionaba, es independiente del tamaño de la lesión, del tamaño de la laceración, para que nosotros podamos ver las lesiones o los segmentos afectados. ¿Ya? Y el grado 6 prácticamente ya no lo vemos porque el grado 6 nos habla de una abulsión o el estallamiento hepático, que significa que ese hígado prácticamente está destruido dentro de lo que va a ser la cavidad abdominal. La única forma en la que nuestro paciente sobreviva con esas características es que este paciente reciba un trasplante hepático inmediato, ¿ya? Pero en nuestro medio, lamentablemente, eso está bastante complejo. Así que la mayor parte de los pacientes con un trauma grado 6 fallecen en el lugar del accidente. ¿Ya? Entonces, eso es lo más relevante en cuestión de imagen patológica del hígado. ¿Alguna duda, chicos, en este tema antes de que pasemos al siguiente tema? Chicos, chicas, ya, a ver, tengo 41 mensajes en el chat y ustedes son 43. Quienes no han puesto su nombre, vayan poniendo su nombre
en la asistencia, chicos. Por favor, que este chat se queda guardado y nos sirve como asistencia. Ya, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. No nos queda mucho tiempo en este chat ahorita, en este Zoom ahorita. Son 3 minutos más que quedan. Termina esto y nos volvemos a conectar al mismo link para continuar con el siguiente tema que tenemos que completar. ¿Ya?